Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y mi respeto para todos. Continuando con la serie de SQLine, para este caso empleando C# como lenguaje de programación para conectarnos a dicha base de datos. El día de hoy vamos a hacer la creación de nuestro proyecto en Visual Studio. Para refrescar lo que ya hemos hecho en el video anterior, hemos creado nuestra base de datos. Estoy abriendo de web browser. Abrimos una base de datos existente, seleccionamos escritorio, aquí tenemos nuestra base de datos. Seleccionamos y esta base de datos contiene una tabla cuyo nombre es DB Clientes con los campos ID, nombre, apellido y dirección. Misma que tenemos también por acá en nuestro escritorio que podemos ver en nuestra pantalla. Perfecto. Ahora, el día de hoy, repito, crearemos nuestro proyecto en Visual Studio empleando, por supuesto, el lenguaje de programación C#. Para recordar lo que ya mencioné en el video anterior, vamos a trabajar con capas. Vamos a emplear la capa datos, dominio y presentación. Y vamos a hacer una breve explicación de por qué estamos usando capas como arquitectura para nuestro proyecto. Para ello vamos a pulsar por acá, abrir Visual Studio. Como pueden ver, tenemos las opciones para clonar un repositorio, abrir un proyecto o una solución. Tenemos para abrir una carpeta local y crear un proyecto. En este caso, trabajaremos con crear un proyecto. Seleccionamos y aquí aparecerán las opciones para trabajar. En este caso ya tengo la selección de la plataforma. También creo que el lenguaje, aquí tenemos C#, pero por lo general debería aparecer así. Todos los lenguajes, todas las plataformas y todos los tipos de proyectos. Si quieren trabajar con C#, seleccionan todo el lenguaje, replegan, seleccionan C# como lenguaje de programación. Mantenemos todas las plataformas y tipos de proyectos. Vamos a decirle que es escritorio. Y vamos a hacer un zoom. Y aquí vemos que tenemos para trabajar con aplicación de Windows Forms.NET Framework. En este caso vamos a seleccionar esta opción, mantenemos la selección y pulsamos siguiente. Esperamos unos segundos y aquí aparece el nombre del proyecto, así como también el nombre de la solución. Lo podemos visualizar justo por acá. Nombre del proyecto y nombre de la solución. Noten que la ubicación ya tiene la ruta donde se va a alojar nuestro proyecto. Por defecto va a seleccionar C, User, David, Source y Repose. Si buscamos esa ruta, vamos a buscarlo por acá con el explorador de proyectos, explorador de archivos. Buscamos disco local C, usuarios, la carpeta David, Source, Repose, y aquí sería entonces donde se van a crear los proyectos en Visual Studio. ¿Listo? Vamos a dejarlo así mientras estamos creándolo. Vamos a regresar por acá y vamos a colocarle como nombre para nuestro proyecto que se llame presentación. Dado que esta sería la capa donde se van a guardar todos los archivos, DDL, las carpetas, entre otras cosas, y donde se va a ejecutar nuestro programa. Otra cosa interesante también es que vemos aquí que nos dice que colocar la solución en el proyecto en el mismo directorio, pero no está marcada. Vamos a mantenerlo así para que exista una separación entre el proyecto y la solución. Y también el framework que vamos a emplear, que sería la versión más actualizada 7.2. NET Framework 4.7.2. Bien, ya tenemos listo. Vamos a pulsar crear. Mientras se está cargando, esperamos unos segundos y luego vamos a visualizar la carpeta a la cual nosotros accedimos con el explorador de archivos. Seguimos esperando. Seguimos esperando. Perfecto. Ya se está creando nuestro
proyecto. ¿Listo? Perfecto. Ahora, vamos a visualizar una vez más la carpeta y noten que aquí aparece lo que sería proyecto, aquí aparece lo que sería la carpeta cuyo nombre tiene presentación. Dentro del mismo encontramos la solución. Dentro de esa carpeta también vamos a encontrar una nueva carpeta que se llama presentación, donde se van a guardar todo lo que serían los archivos, el program.cs, la carpeta bin. Esta sería la carpeta debug o depuración, donde se va a alojar lo que sería el código mientras está codificando, mientras el proyecto está en desarrollo. Por supuesto, vamos a ver un cambio cuando cambiemos la configuración de la compilación. Esto lo vamos a ver dentro de nuestro Visual Studio. Regresamos y listo, vamos a mantenernos justo por acá. Fíjense que la ruta, si yo selecciono por acá, sigue siendo la misma que utilizamos cuando estábamos creando nuestro proyecto. Sería la ruta que va a utilizarse para crearse nuestro proyecto. Una vez más, regresamos a nuestro Visual Studio. Aquí vemos nuestro proyecto. Aquí vamos a replegar referencias, que serían las referencias que vienen por defecto cuando creamos nuestro proyecto. Por cierto, si en dado caso vamos a requerir de otras referencias, vamos a usar el explorador de soluciones para utilizarlo así, lo que serían las referencias que vamos a requerir. Pero claro, eso lo vamos a ver en el próximo video o en los próximos videos. Bien, aquí tenemos también lo que sería las propiedades, las referencias, ya lo vimos, el formulario, ¿verdad? Si replegamos por acá, también vamos a encontrar for1.designer, discúlpenme inglés, .cs y program.cs. Aquí, si nosotros ejecutamos o bien pulsamos con el botón izquierdo del mouse, encontraremos que la aplicación o la ejecución de la aplicación va a ser en este caso con el formulario que tenemos por defecto, for1. Si nosotros cambiamos el nombre de este formulario, por acá vamos a seleccionar en el explorador de soluciones el nombre del formulario, botón derecho del mouse, cambiar y le decimos frm menú. Notaremos que estos cambios también se van a efectuar dentro de program.cs. Esperamos unos segundos, disculpen lo que está demorando, pero bueno, es un tema también de la computadora, la memoria RAM, entre otras cosas. Fíjense que aquí vemos el cambio realizado, frm-menú. Ya vemos entonces que ha sido cambiado. Pulsamos guardar para confirmar los cambios y listo. Aquí tenemos entonces nuestro formulario. Vamos así a ponerle un menú strip. ¿Por qué no? Vamos a ampliarlo. Y aquí le pondremos como nombre mantenimiento. Y por acá que diga clientes. Listo, eso es todo por los momentos. Escape y vamos a dejar como nombre menú, o bien puede ser proyecto C# más SQLite. Listo. ¿Qué otra cosa más podría ser? Que el formulario se maximice cuando se ejecute. Aquí dice Windows Stay, que sea maximizado, ¿verdad? Para que cuando se muestre en pantalla se pueda ver que ocupa todo lo que sería la pantalla de nuestro monitor. Vamos a ejecutar. Esperamos unos segundos, aquí se hacen eternos también. Es un tema también de que cuando se está creando el proyecto por primera vez demora bastante. Pero luego, mientras se está viendo y cerrando, si en dado caso se cierra la solución, se vuelve a abrir, ya este es un poco más rápido. Por supuesto, luego también con el tema de la compilación, porque algo interesante es que cuando estamos trabajando con el tema de la creación del proyecto y luego estamos compilándolo de forma instantánea cuando ejecutamos con el botón iniciar. Esto significa que está creando las carpetas, los archivos DDL, entre otras cosas que van a formar lo que sería el proyecto como tal.
Eso lo vamos a visualizar cuando estemos revisando la carpeta debug o depuración. Sigue demorando. Paciencia con esto. Veamos si por acá lo puedo ver. No, aún no. Ok. Perfecto. Ya lo tenemos en pantalla. Podemos replegar. Clientes. Listo. Perfecto. Cerramos por acá. Noten lo siguiente. Voy a revisar la carpeta. Presentación. Presentación. La carpeta bin. Y aquí tenemos debug. Aquí están lo que sería todo lo que es los componentes, archivos, entre otras cosas que va a requerir nuestro proyecto cuando está en ejecución, perdón, en depuración. Listo. Pero el día de mañana, que ya todo esté listo, que ya todo ha sido codificado, probado, comprobado, podemos trabajar con la carpeta release, que por cierto se ha creado de forma instantánea. La misma no contiene nada de información, pero cuando nosotros cambiemos lo que sería la configuración de compilación, esto sí va a llenarse. ¿Por qué lo digo? Fíjense que aquí vemos lo que sería compilar. Este se ejecuta, lo podemos hacer para compilar nuestro proyecto o si no también para eliminar la compilación o bien lo que tenemos ya listo para crear una nueva compilación. Pero lo que sería la configuración de las compilaciones está en debug, es decir, depuración. Esto significa que estamos haciendo pruebas de nuestro código para ver qué tal funciona. Esto es una parte interesante porque luego, cuando todo esté listo y queramos publicar nuestro proyecto, simplemente cambiamos la opción de debug a release. Release significa publicación o lanzamiento. Esto significa que vamos a hacer la publicación de nuestro proyecto para que se pueda crear un ejecutable y así su posterior instalación en la computadora. ¿Listo? Pero eso lo vamos a hacer después. Mantenemos debug para codificar, probar los códigos, entre otras cosas. Ya tenemos nuestro formulario, mantenimiento. Vamos a comprimir por acá. También vamos a comprimir nuestra única capa, que sería presentación. Esta capa sería con la que vamos a trabajar la parte visual para que el usuario pueda interactuar con nuestro programa, ¿verdad? Con los formularios, bien sea para insertar información, manipular información o bien recuperar información por medio de consulta. Todo se va a visualizar en esta capa presentación. Pero tenemos que trabajar con tres capas, capa dominio y capa datos, para que luego se pueda conectar a la base de datos, interactuar con la misma por medio de la capa dominio y luego la información se va a visualizar en la capa de presentación. Algo así, por ejemplo, lo vamos a ver en esta imagen que voy a colocar. Por favor, disculpen lo que voy a mostrar, que va a ser un poquito redundante o bien, no va a ser muy estético visualmente. Tenemos lo que sería la capa de presentación. Esta sería la capa con la cual el usuario interactuará con la base de datos, pero no lo hará de forma directa. Los datos los va a visualizar aquí en los formularios, ¿verdad? Podrá manipular información, recuperarla por medio de consulta, entre otras cosas, pero va a pasar toda esta información a la capa de dominio. Dicha capa va a servir como intermediario entre la capa datos, ¿verdad?, y la capa de presentación. ¿Ok? Entonces, la información se va a pasar a la capa de dominio. Esta pasará luego a la capa de datos, cuya capa va a tener conexión con, por acá vamos a colocarlo, con una base de datos. Vamos a colocarlo por acá. Control Z. Vamos a colocar hacia abajo y hacia arriba. Intentaré dibujar lo que hace las veces de representación de una base de datos. Así, por acá. Listo. Entonces, esta capa datos servirá para conectarse con la base de datos y luego va a servir también para que por medio de clases se pueda recuperar información, interactuar con la información que tiene la base de datos para pasarla por la capa de dominio. Luego, a través de la capa de dominio, pasaremos la información a la capa de presentación, donde el usuario va a visualizar la información. Repito,
Esto es interesante porque el día de mañana, cuando se quiera cambiar la base de datos para no solamente trabajar con SQL Server, sino con MariaDB, MySQL, entre otras bases de datos más robustas que empleen procedimiento almacenado, funciones, entre otras cosas, se puede simplemente cambiar la conexión y quizás algunas cosas que sean necesarias cambiar, pero no va a alterarse lo que sería la capa de dominio y la capa de presentación, porque esta capa simplemente va a servir como presentación hacia el usuario. Listo. Perfecto. Vamos a darle escape. Repito, colocaré capa datos, capa dominio y capa presentación. Trataré de colocar por acá control T, datos, esta sería capa de dominio, y esta sería capa de presentación. Vamos a colocarlo por acá, presentación, no, control Z por acá, trataré de hacerlo un poquito más hacia la izquierda, presentación. Ok, entonces estamos entendiendo que este sería capa presentación, este sería capa dominio y esta sería capa datos. La capa de datos sirve para conectarse a la base de datos, así como también interactuar con la misma por medio de otras clases, con métodos que vamos a emplear para insertar información, editar información, consultar información. Todo desde la capa de datos. La capa de dominio servirá para interactuar entre la capa datos y la capa de presentación. Simplemente va a servir como puente para la conexión, para simplemente pasar información entre una capa y otra. ¿Listo? Y repito, la capa de presentación simplemente servirá para la parte visual, que el usuario va a ver, disculpen ustedes, va a ver la información manipulada, así como también por medio de consultas, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, teniendo ya listo la capa de presentación, vamos a seleccionar la solución. Vamos a cerrar esta parte para que no exista confusión. Tenemos aquí un único proyecto. Aquí nos dice 1 de 1. Proyecto 1 de 1. Pero si yo mantengo la selección de la solución, botón derecho del mouse y voy a agregar, en este caso quiero agregar un nuevo proyecto. Para el caso de la nueva capa, voy a seleccionar, manteniendo lo que sería el lenguaje C#, todas plataformas, escritorio. Voy a buscar por acá biblioteca de clases. ¿Listo? Y en este caso quiero trabajar con biblioteca de clases.net framework. ¿Listo? Esta es la que vamos a emplear para la capa. En este caso quiero trabajar con la capa de datos. Selecciono y le damos siguiente. Aquí aparece el nombre, Class Library 1, biblioteca de clase. Esta será la capa que emplearemos para la conexión con nuestra base de datos. Le damos datos como nombre y pulsamos crear. Esta va a crear por defecto una clase cuyo nombre será Class 1, que por cierto vamos a seleccionar y eliminar. Luego vamos a crear una nueva clase, es eliminar, desde cero. Listo, tenemos la primera clase creada con biblioteca de clase. Una vez más seleccionamos presentación, que sería la solución. Aquí en este caso sería la selección de la solución, manteniendo la solución seleccionada, botón derecho del mouse, vamos a pulsar por acá donde dice agregar, nuevo proyecto, y una vez más vamos a buscar biblioteca de clases, y seleccionamos, a ver cuándo fue, biblioteca de clase .NET Framework, ¿verdad? Le damos siguiente y esta se llamará dominio. Muy bien, pulsamos crear y ya con esto tenemos las tres capas. Seleccionamos la clase que viene por defecto, pulsamos eliminar, listo. Vamos a comprimir.
Y haciendo zoom, ya tenemos las tres capas. Capa datos, con la que vamos a establecer la conexión con nuestra base de datos. Capa dominio, que va a servir como puente o intermediario entre la capa datos y la capa presentación. Y la capa presentación va a hacer la parte visual que va a ver el usuario, con el que va a interactuar con los formularios, entre otras cosas. Muy bien, otra cosa interesante que tenemos que hacer es que exista una comunicación entre las distintas capas, porque yo quiero que a través de la capa dominio solamente exista comunicación con la capa datos y la capa presentación que tenga comunicación con la capa de dominio. Para ello vamos a trabajar con las referencias. Nuestra capa final va a ser la capa datos. Esta no va a tener comunicación con otro más que simplemente con la base de datos, pero no vamos a activar ninguna referencia. Por lo tanto, vamos a seleccionar la capa de dominio, replegamos, seleccionamos la parte de referencia. Fíjense que aquí tenemos solamente las referencias que ya vienen por defecto al momento de crear nuestra capa. Pero si mantenemos la selección, botón derecho del mouse, vamos a pulsar donde dice agregar referencias. Y aquí vamos a seleccionar la parte donde dice proyectos. Y donde dice proyectos vamos a buscar la capa datos. Estando en la capa de dominio, aquí lo estamos viendo, capa de dominio, vamos a establecer la comunicación con la capa datos. Esta es la que vamos a emplear. Por esa razón vamos a seleccionar el checkbox y pulsamos aceptar. Y aquí vemos ya nuestra nueva referencia en la capa dominio, usando en este caso la capa datos. ¿Ok? Ahora, la capa de presentación, vamos a replegar referencias. Aquí no tiene la capa dominios, en este caso como referencias. Mantenemos la selección de referencias, botón derecho del mouse, agregar referencias. Y aquí, manteniendo también lo que sería proyectos, queremos trabajar con la capa de presentación, pero en este caso queremos activar la referencia con la capa de dominio. Entonces simplemente la seleccionamos, pulsamos aceptar y ya vemos dominio como referencia activada en nuestra capa presentación. Y ya con esto estamos estableciendo la comunicación entre las distintas capas, para que luego, cuando estemos codificando, estemos trabajando únicamente con la capa. Y luego, si queremos usar la capa de datos en la capa de dominio, simplemente vamos a importar esa capa en nuestra capa dominio. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Ya con esto estamos viendo el tema de lo que sería la creación de nuestro proyecto en las distintas capas. Y hemos activado las referencias que emplearemos para las distintas capas. Por supuesto, ya tenemos el único formulario, pero luego en el próximo video vamos a diseñar un nuevo formulario en la capa de presentación, el cual tendrá los distintos controles, textbox, label, entre otros, para que este sea la parte visual que va a tener el usuario con el que va a interactuar, para luego simplemente trabajar con el tema de la conexión. Luego vamos a hacer la prueba de inserción de información con, por supuesto, con un método. Todo esto lo vamos a ver paso a paso. Mi respeto para todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta entonces.